Ahí estaba, de tener compartir. ¿Qué lío estoy haciendo? A ver. Bueno, ahora si me voy acá. Vamos. Ahora voy a volver a compartir. Y ahora vamos a ir al último tema. Al número 6. Que es racionalización de instalaciones eléctricas. Bien, como les comenté, en este tema, nosotros hablamos de racionalización de instalaciones eléctricas cuando ya habiendo una instalación, por ejemplo, en una industria que está funcionando, que no tiene mayores inconvenientes, pero que por alguna clase de motivo, ya sea porque hay que aumentar la producción, entonces instalamos, qué sé yo, alguna otra maquinaria, instalamos una maquinaria en la cual estamos consumiendo mayor potencia, o esa maquinaria pudo haber traído alguna contaminación electromagnética en la instalación, ya sea por contenido de armónicos, por, por generarme un bajo valor de factor de potencia en la misma, o por generarme otras perturbaciones, ¿bien? Requieren que la misma la haga más eficiente. Entonces yo tengo que empezar a realizar un análisis, ¿bien? De la instalación y ver cómo hacemos para que esa instalación sea más eficiente. Yo voy a abrir este PDF que está acá. ¿Lo ven ustedes? Sí, sí. Sí. Bueno. La filmina, Entonces, sí. Bien, vamos a ver un poquito. Este es uno de los PDF que está acá, que lo hizo un ingeniero que se llama Jorge Strack, un doctor que ustedes lo tuvieron el año pasado, en la parte de medidas, es muy bueno. Entonces, una de las cosas que se ven en la parte de racionalización de la energía es la calidad de la energía eléctrica. Entonces, acá vemos un esquemita donde hay una tensión que es bien senoidal y una corriente que es senoidal. Entonces, ¿cuál es la tensión ideal? Dice acá, una onda sinusoidal de amplitud y frecuencia constante iguales a sus valores nominales. Y una corriente ideal es una onda sinusoidal de amplitud y frecuencia constante cuya frecuencia y fase son iguales a las correspondientes frecuencia y fase de la tensión. Bien, eso serían condiciones ideales de la tensión y corriente. Cualquier desviación de la tensión o corriente respecto al ideal se considera una perturbación en la calidad de energía. Bien. Entonces, nosotros no vamos a ver todo, pero acá vemos algunas perturbaciones que podríamos ver de calidad de energía. Desbalances de las fases. Flicker, ¿qué es el flicker? Fíjense, si ustedes ven acá la onda de tensión, ustedes van viendo que los valores pico de los valores de tensión no son todos iguales. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se olvidan de lo que está adentro y ven la envolvente, ven que la envolvente va teniendo digamos, como una sinusoide, donde hay valores más altos y valores más bajos. Bueno, esos son caídas de tensión y elevaciones de tensiones. Eso normalmente pueden ser debido a qué? A cargas que no son constantes en el tiempo. Por ejemplo, un compresor
eléctrico, pero con motor con motor eléctrico, pero que la parte de compresión de aire sea pistón. Entonces, el pistón, cuando está comprimiendo aire, consume mayor energía que cuando está tomando aire para comprimir. Entonces, ¿qué pasa? El motor necesita más energía cuando comprime. Entonces ahí consume más corriente. Si la instalación eléctrica no está bien diseñada, o sea, la sección de los conductores no es la adecuada, cada vez que haya ese aumento de corriente, como ustedes vieron, puede haber una caída de tensión mayor a la caída de tensión que puede haber normalmente. Y eso genera una anomalía, o sea que en la parte de compresión vamos a tener una caída de tensión y después se va a recuperar en la parte de toma de aire y de escape. Una soldadura de punto es una soldadura que se usa para superponer dos chapas y soldarlas, y se solda a fuerza de corriente. También podría ser que en el momento de que esté soldando consuma mucha corriente y eso haga que hayan caídas de tensión. ¿Bien? Entonces esas caídas de tensiones que se provocan, ¿bien? Y que no son permanentes, sino que se producen, pero que tienen una cierta periodicidad, se le llama flicker. Después puede ser una variación de frecuencia, no es muy normal, pero esto podría sobre todo producirse en el caso de autogeneración, donde nosotros estamos generando por medio de nuestros propios generadores, y estos generadores por algún problema en digamos, en la parte motriz hiciera que la velocidad en el eje del generador no fuera como es, no fuera constante, entonces eso produciría una variación de frecuencia. Después podemos saber subtensiones o huecos de tensiones, que lo vemos acá. Fíjense, tenemos nuestra onda de tensión y de repente se provoca una caída abrupta de tensión en algún periodo de tiempo corto. A veces es hasta difícil de verlo y después voy a subirlo. Pero este periodo corto de tiempo podría hacer que algunas de nuestras protecciones se abran, que los contactores se abren y no se mantengan cerrados, o que haya alguna anomalía en algún proceso que a simple vista no se ven, pero que terminan perjudicando a mi proceso productivo. Sobre tensiones, es lo mismo que este caso, pero en vez de que haya una caída de tensión, hay elevaciones de tensiones. Interruptores del suministro, acá en este caso es directamente, me quedo con 0 de tensión. Armónicos, ¿qué es el armónico? Cuando la onda de tensión, ¿bien?, tiene solamente una fundamental que está en 50 Hz, en el caso que yo lo pudiera ver en vez del dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Si se acuerdan cuando vieron matemática aplicada, ¿bien? Entonces nosotros en el dominio de la frecuencia veríamos que en el 50 Hz tenemos solamente un valor de amplitud. Cuando hay contenido de armónicos, cuando hay cargas no lineales, ¿bien?, como vimos en los núcleos de los transformadores saturados, o cuando hay cargas electrónicas, que ahora hay muchas en las computadoras, todas las fuentes que son electrónicas, son cargas no lineales que generan que la onda de corriente, que la corriente que va sea no senoidal. ¿Bien? Esa corriente no senoidal me genera caídas de tensiones no senoidales que terminan dándome una onda de tensión no senoidales. ¿Qué quiere decir? Que no solamente voy a tener una componente fundamental, sino que voy a tener otras componentes en otros valores de frecuencia. Eso va a hacer que mi onda senoidal no sea tal, ¿bien?, y que sea deformada. Eso puede traer problemas ya sea de calentamiento en algunas máquinas eléctricas, ¿bien?, problemas en los capacitores y problemas en general en mi red eléctrica. Algún transitorio, donde yo tengo, como ven en este caso, un pico transitorio por algún arranque, algún transitorio oscilatorio. Bien. Acá vemos lo del armónico, lo que le hablaba de la fundamental de 50 Hz, y todos los armónicos, esto es cuando, si fuera una onda pura senoidal, todos estos armónicos, el tercero, quinto, séptimo, noveno, y todos estos no tendrían nada, serían 0. ¿Bien? Las cargas no lineales, como les comentaba,
¿Bien? Una onda de tensión con una carga lineal, en el caso de una resistencia, me da una onda de corriente senoidal. Una carga no lineal, a ver si está el oscilograma acá. En este caso, una onda de tensión que pasa por una carga no lineal, ¿ven? Convertidores, cargas no lineales como las lámparas de LED, ¿bien? Que son no lineales. Una onda de tensión me genera una onda de corriente no senoidal. Esa onda de corriente no senoidal provoca caídas de tensiones no senoidales que terminan perturbándome la onda de tensión final de mi instalación. Bien, ahí tenemos algunas formas de onda de tensión a partir de distintas cargas no lineales. Bien, lo voy a pasar rápido porque no es el caso, lo tienen en la red, pero no es el caso que yo quiero que ustedes vean, sino que estamos viendo todos los problemas que nos pueden surgir en nuestra red eléctrica de nuestra industria. Bien. Seguimos con armónicos. No nos vamos a meter en esto, obviamente, pero yo era para que vieran un poquito. Vamos a ver, si solamente es armónico, vamos a dejar hasta acá. Bueno, acá está el desbalance que hablábamos de las fases. Bien. Acá vemos el flicker. El flicker es el fenómeno de variación de intensidad del flujo luminoso emitido por lámpara de filamento que afecta la visión humana, generando por fluctuaciones, modulaciones en la tensión de red. Un problema del flicker podría ser, en el caso de, ustedes vieron de lámparas incandescentes, que en el caso de que haya un parpadeo, o sea, que nosotros no lo vemos a simple vista, pero sí que se está produciendo a una cierta frecuencia. Si esa frecuencia es del orden de la frecuencia de giro de las paletas de un motor o de un ventilador, nosotros podríamos llegar por un efecto electroscópico a ver a ese ventilador o a las paletas de mi motor quietas. Entonces podríamos meter la mano creyendo que están quietas y en realidad se están moviendo. Es por un efecto que provoca la frecuencia de parpadeo de la luz en función de la frecuencia de giro de las máquinas cuando son del mismo orden. Bueno, acá hay otros tipos de perturbaciones de la calidad de energía, como estuvimos viendo. Variación en la frecuencia. Los huecos de tensión es la disminución de la tensión eficaz en un punto de la red de energía eléctrica en un valor comprendido entre el 90 y el 10% o entre el 90 y el 1% de una tensión de referencia. Para denominarse hueco de tensión, la perturbación mencionada debe durar entre medio ciclo de 10 milisegundos a 1 minuto. Bien, acá hay un corte de tensión. Bueno, acá están ciertas anomalías que puede haber. Entre estas, otras que hay es el exceso, digamos, de energía reactiva, de consumo de energía reactiva, o sea, el bajo valor de factor de potencia. Y eso es todas estas cosas que acabo de mostrar, si yo las tengo en mi instalación, de alguna manera u otra las tengo que mitigar. Entonces, para eso, ¿qué podría hacer? Yo como ingeniero, ustedes como ingeniero industrial y yo como ingeniero electricista, usted va y dice, miren, tenemos estos problemas. Ah, hay perturbaciones en la red. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver cómo solucionarlos. Algunos requieren de soluciones muy caras, como le dije. Tenemos que recablear, tenemos que cambiar secciones de conductores, tenemos que modificar ciertos aparatajes,
y otros tal vez no necesiten tanto. Son estrategias de dónde colocar los aparatos, cómo acomodarlos, qué filtros colocarles, filtros eléctricos estamos hablando, para poder eliminar armónicos, bien, en el caso del factor de potencia, cómo poner batería de capacitores para poder compensar el factor de potencia, y cómo poder ir mitigando o eliminando los efectos sin tener que hacer grandes erogaciones de dinero con una instalación que está funcionando, o dejarla fuera de servicio un montón de tiempo con todos los problemas económicos que traen dejar una planta sin producir. Por eso es un tema que a mí me gusta darlo, y como no tengo el tiempo para darlos todos estos, vamos a tomar la corrección de factor de potencia como el tema principal a solucionar. ¿Bien? Entonces, permítanme que voy a salir de este Power, que vuelvo a repetir, si les parece interesante lo tienen. Creo que es esta, si no me equivoco. Corrección de factor de potencia. ¿Lo están viendo? Corrección de factor de potencia. Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno. Este tema es un tema que parte lo vieron el año pasado, vieron parte en electrotecnia, y también charlamos cuando vimos facturación. Entonces, no es un tema para ustedes nuevo, pero lo vamos a ver desde otro enfoque. Entonces, todas las máquinas eléctricas alimentadas en corriente alterna utilizan dos tipos de energía. Ustedes esto ya lo conocen, porque lo hemos visto en máquinas. Energía activa, que es la que se transforma íntegramente en trabajo o en calor. ¿Bien? Es la encargada, si yo muevo un eje, lo muevo con energía activa, o sea, la potencia del eje es energía activa. Si yo mido el calor que disipa una resistencia, es energía activa. Y después está la energía reactiva, que está asociada a los campos magnéticos internos de los motores y transformadores. Estas provocan sobrecarga, o sea, hay un exceso de corriente, porque esa energía reactiva hay una corriente asociada, pero no produce trabajo útil. Con lo cual, ¿qué hay que nosotros necesitamos hacer? Neutralizarla o compensarla. ¿Bien? Los capacitores generan energía reactiva de sentido inverso a las consumidas en la instalación. O sea que es una forma de neutralizar el efecto de pérdidas por campo magnético. Reduce el consumo total de energía. Acuérdense que S, que es la energía aparente, ahora la vamos a ver, ¿bien? Está acá. S, que es la energía aparente, ¿bien? Es la suma, bien, vectorial de P, que es la potencia activa, más Q, que es la potencia reactiva. Lo mismo la corriente. La corriente total, que es la que me provoca esta S, es la suma vectorial de la corriente activa, la IT por el coseno de phi, más la corriente reactiva, que es la IT por el seno de phi. ¿Bien? Entonces, la suma vectorial de estas dos corrientes me da la corriente total. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un exceso de energía reactiva, que es la que utilizo para generar los campos magnéticos de los bobinados de mis motores, de mis reactancias, ahora vamos a ir para atrás y vamos a ver quién provoca cambios de energía reactiva. Lo que voy a hacer es que voy a tener una corriente debido a esa energía reactiva, que no es la que se transforma en trabajo, pero que me va a colaborar a que tenga una corriente total grande, que es la que va a hacer que tenga caída de tensión en mis cables, que provoque el calentamiento de esos mismos cables, ¿bien? Más allá de la penalización por bajo factor de potencia, que es la que vimos en el cuadro tarifario. Entonces, para que tengan una idea, los motores asincrónicos, que los vimos nosotros el año pasado, en proporciones consumen del 65 al 75% de Q respecto de P. ¿Está bien? Quiere decir que el 65 al 75% solamente es P, el resto es Q. ¿Bien? Los transformadores en proporciones del 5 al 10% de Q en relación a P, y hay otros como elementos como las reactancias de lámpara fluorescente o los convertidores estácticos que también consumen energía reactiva. Entonces el factor de potencia, que es el coseno de phi tan hablado, siempre es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. ¿Bien?
Entonces, el factor de potencia de una instalación es el cociente de la potencia, bueno, lo que le acabo de decir, ¿no? Un factor de potencia próximo a 1, ¿qué me estaría diciendo? Que todo S es P. Quiere decir que toda la potencia aparente que estoy consumiendo, en realidad es eficiente porque la estoy consumiendo como trabajo. O pérdidas por calentamiento, optimizando el consumo. Si el factor de potencia es alto, es bajo, o sea, por debajo de 1, empiezo 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5. Cuando llego a 0,5, quiere decir que de toda la S, solamente el 50% es P. El otro 50% es Q. O sea, que de toda esa corriente que está circulando por mis cables, la mitad se termina transformando en trabajo. La otra mitad solamente es para mantener los campos magnéticos de mis máquinas. Pero están circulando por toda mi instalación, generando caídas de tensión, generando calor, generando sobrecarga en los cables. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es minimizarlo. Bueno, esto lo acabamos de ver. Entonces vamos a ver acá este es un esquemita algo proporcional que dice reducción de los recargos. Reducción, ¿qué provoca cuando yo mejoro el factor de potencia? Reducción de los recargos por bajo factor de potencia. Reducción en las caídas de tensión. Reducción en la sección de los conductores. Bien. Ahí tenemos un factor de reducción de qué pasa cuando yo tengo un factor de potencia 0,4, ¿bien? Bien, a cuánto puedo reducir. Bien, es como media rara la tabla. Si el factor de potencia es 1, ¿bien? Otra cosa es aumento de la potencia disponible, claro, porque los cables antes circulaban una corriente, y si ahora me va a circular el 40% menos de corriente, tengo un 40% más de corriente que la puedo utilizar para generar trabajo. Disminución de las pérdidas por efecto Joule. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo. La reducción de pérdida de un transformador de 630 kVA, cuya pérdidas en el cobre son 6.500 watts, a pasar de un coseno phi inicial de 0,7 a un coseno phi de 0,98, me da que me ahorro 31.184 watts. ¿Cómo mejoramos el factor de potencia de una instalación? Normalmente lo que hacemos es instalar un condensador o una batería de capacitores en algún lugar de la instalación, ¿bien? Que se consuma esa energía reactiva. Entonces, la instalación de la batería de condensadores de potencia QC disminuye la cantidad de energía reactiva suministrada por la red. Entonces, vemos acá. Esta es mi potencia activa. ¿Bien? Y esto es mi potencia reactiva cuando estaba funcionando sin mi compensación. Entonces, esta que está acá es toda mi S, mi potencia aparente. Si yo ahora instalo un banco de capacitores que hacen reducir el factor de potencia, entonces ahora mi coseno de phi, de ser este ángulo phi, pasa a ser este que está acá. Con lo cual mi S bajó a este valor. Bien. Entonces, normalmente, acá tenemos, para saber cuál es el QC que yo tengo que colocar, normalmente es la potencia activa multiplicado por la tangente del ángulo que yo tengo menos la tangente del ángulo phi al que quiero llegar. Eso me da qué Q tengo que poner, bien, para, no qué banco, qué cantidad de potencia reactiva capacitiva tengo que colocar para pasar de un ángulo phi a un ángulo phi' que yo quiero pasar. Bueno, acá vamos a ver qué pasa en una instalación que es simple. Hay un transformador, acá hay un interruptor, y la podemos tomar como una red radial, ¿bien? Y acá tenemos una característica. Vamos a ver este problema. Tengo una instalación de 500 kilowatts, ¿bien? Con un coseno phi de 0,75.
Eso es la carga que yo tengo colocada acá. Bien, tengo colocado 500 kilowatts, vamos a suponer que fueran un gran motor, o muchos motores cuya potencia están consumiendo 500 kilowatts de potencia activa. Y tiene un factor de potencia de 0,75. Si yo saco ese, ¿está bien? Sabemos que P es S por el coseno de phi, paso coseno de phi dividiendo, y me queda que S es 666 kVA. Entonces, como vemos, el transformador que nosotros teníamos es de 630 kVA. Entonces, ¿qué nos pasa? El transformador está sobrecargado. Y ahí viene el problema para los ingenieros industriales. Están ustedes dentro de un grupo de ingeniería y le dicen, mire, en este momento aumentamos la cantidad de motores que tenemos en nuestra planta y el transformador está sobrecargado. Tenemos que cambiar el transformador. Ustedes dicen, cambiar un transformador sale un montón de plata. Hay que hacer un estudio de factibilidad, aparte vamos a tener que cortar la planta para armar otra subestación o poner una subestación que trabaje en paralelo. Bueno, ¿por qué? Porque hasta ahora lo único que ustedes vieron, lo único que vinieron a decirles es que por el aumento de motores colocados, la potencia que está consumiendo nuestra planta se fue por encima de la potencia del transformador. Vamos a seguir viendo. La potencia en kVA es superior a necesidades en kilowatts. Bien, esto es claro. El interruptor automático y los cables son elegidos para una corriente de ¿cuánto? Y si yo tengo que la corriente es P, ¿está bien? Digamos, B por I por el coseno de phi es P, ¿bien? Raíz de 3 porque es trifásico. Si saco la corriente, me da que son 960 amperes. Las pérdidas en los cables es función del cuadrado de esa corriente, ¿bien? I cuadrado R, o sea, 963 al cuadrado, ¿bien? O sea que por un lado, tenemos que usar el interruptor, tal vez me quedó chico, tengo que cambiar el interruptor automático. Los cables están consumiendo un montón de energía, y aparte, la compañía distribuidora me está facturando en el exceso de energía reactiva. Bien, entonces la energía reactiva que está suministrada por el transformador y es transportada por toda la instalación, el interruptor automático y la instalación están sobredimensionados. Entonces vamos a ver ahora qué pasa si nosotros por algún motivo instalamos un condensador, ¿bien? Y el coseno phi ahora pasó de 0,75 a 0,92. Bueno, ahora hacemos las mismas cuentas. Sacamos S, que es P dividido el coseno phi. Ahora me da que S es 539 kVA. Quiere decir que todavía queda disponible un 12% más de potencia para consumir de ese transformador. Que el interruptor automático y los cables son elegidos, o si estaban instalados, ahora necesitan la corriente, son 779 amperes contra 963 que eran antes. Y las pérdidas por efecto Joule ya no son más el cuadrado de 963, sino es el cuadrado de 779. Por lo cual el consumo se acota a los kVA deseados. Quedan suprimidas las penalizaciones y el contrato de potencia es acorde a los kilowatts. La energía reactiva se suministra mediante una batería de condensadores, en este caso, no importa, pero una batería de condensadores. ¿Quedó claro que un problema que tenía que prácticamente hacer una transformación en toda mi instalación, desde cambiar un transformador hasta modificar mis interruptores automáticos, o tener que hacer un nuevo cableado porque el cableado me quedó chico, no solo no tuve que hacer toda esa obra, sino que me quedó un 12% de remanente para aumentar carga activa, que es lo que realmente genera trabajo. ¿Quedó claro eso? Y acá esto es bien industrial, porque yo acá no estoy haciendo muy poquitas cuentas. Y yo me asocio a un ingeniero electricista o a un técnico electricista y le digo, vení, ayúdame a hacer estas cuentas, porque acá hay algo que no me cierra. Bueno, ahora vamos a ver algunas formas de calcular
cómo tenemos que hacer para poder compensar el factor de potencia. Hay distintas metodologías. La más fácil, una de las más fáciles es por tablas. Por tablas que están en libros. Bien, ahora hay software para esto, porque estas tablas se convierten en software. Bien, entonces, ¿qué es necesario conocer? La potencia activa consumida en kilowatt. ¿Eso se mide con qué? Con un batímetro. Ustedes lo vieron. Con una pinza batimétrica. No hace falta que la midan ustedes, tienen que ir a un electricista y decirle, che, decime realmente cuánto es la potencia activa consumida en kilowatt, no en S, en kVA, en kilowatt, no V por I, sino V por I con el coseno de phi. Como es más difícil hacer V por I con el coseno de phi, más fácil tener una pinza batimétrica y medir la potencia que consume mi planta funcionando. Después sí necesito saber el coseno phi. Eso lo puedo ver con un cofímetro, o si conozco ya P, puedo medir la tensión y la corriente y saber S. Si tengo S y tengo P, puedo saber el coseno de phi. Entonces, vamos a suponer que calculamos un coseno de phi de 0,75. Y digo, no, che, yo lo quiero llevar a un 0,95. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que dijimos para sacar el QC que yo tengo que aplicar? Era la potencia activa multiplicada por la resta de la tangente del ángulo phi que tengo menos la tangente del ángulo phi al que yo quiero llegar. Entonces acá está el ejemplo. Se desea calcular la potencia de la batería de condensadores necesaria para compensar el factor de potencia de una instalación que consume una potencia activa de 500 kW desde un factor inicial 0,75 hasta un coseno phi 0,95. Bien, entonces consultando la tabla, vemos este valor que está acá, que es 0,533, que no es ni más ni menos que coseno phi de 0,75, perdón, la tangente de phi de 0,75 menos la tangente de phi de 0,95. Da este valor. Entonces, ¿qué hago? Este valor de 0,533, bien, lo multiplico por los 500 watts, que es P, bien, y me da 277 kilovolt-ampere reactivo. Bien, porque este valor, fíjense que está, la unidad es kVA sobre kilowatt. Si yo lo multiplico por tantos kilowatts, se van los kilowatts y me queda en kilovolt-ampere reactivo. Entonces me dice, bueno, esta es la potencia reactiva que tiene que tener tu banco de condensadores. Me da Q. Bien. Entonces yo ahora tengo que pasar de Q, que conozco que es P cuadrado sobre XC, conozco B, entonces puedo sacar XC, y después sé que XC es 1 sobre omega C. Omega es 2pi por la frecuencia, y puedo sacar C, que es la verdadera capacidad que yo necesito. Pero si yo voy a una casa de ingeniería y digo, quiero una batería de capacitores de 277 kV reactivo, ya sabe y me hace todo ese cálculo que yo acabo de hacer. Bien, a lo sumo me preguntarán, ingeniero, ingeniera, ¿para qué tensión la va a utilizar? ¿Para media tensión o baja tensión? Baja tensión, ya saben que son 400 volt, ¿bien? O 380 volt. Ya saben que la frecuencia es 50 Hz. Sacan cuánto es el valor en faradios o en microfaradios de la batería de capacitores. Bien. Acá tenemos otra, cálculo. Esta tabla es sacada de un manual de una empresa. Entonces dice, a partir de la potencia en kilowatt y del coseno phi de la instalación. Ejemplo, cálcula la potencia en kilowatt de la instalación, 500 kilowatts. Coseno phi de la instalación, 0,75. O sea que la tangente de phi es 0,88. El coseno phi deseado, 0,93. O sea que la tangente de phi, 0,40. Entonces me voy acá. Coseno de phi, 0,75. ¿Bien? Tangente de phi, 0,88. Ves que acá está la gráfica, coseno de phi, tangente de phi. De la misma forma, acá está
coseno de phi 0,93, tangente de phi 0,39. Me da que el valor que tengo que multiplicar es por 0,487, que es el valor que está acá. Lo multiplico por la potencia activa y me da que me tengo que poner una batería de capacitores, digamos, una potencia en kilovolt-ampere reactivos de 240 kilovolt-ampere reactivos. Bien, otra forma. Una forma muy simplificada que puede servir para cuando estamos discutiendo la temática y yo quiero hacer aproximaciones de cuánto mejoraría mi instalación, y yo digo, che, ¿cuánto es lo que yo tendría que instalar? Bueno, es hacer una aproximación, decir, bueno, consiste en considerar que el coseno phi de una instalación que no está compensada normalmente, que tenga motores, que tenga transformadores, puedo agarrar y decir, bueno, yo voy a considerar que el coseno phi de mi instalación es 0,8. No lo medí, es 0,8. ¿Bien? Se considera que hay que subirlo a 0,93, que es el valor normalmente al que subimos. Por lo tanto, del cuadro anterior, ya sabemos que siempre tenemos que multiplicar a 0,335 kVA reactivo por kilowatt de carga. Entonces, ¿qué pasa? Yo, conociendo la potencia activa, la multiplico por 0,355 y me da un valor aproximado de kilovolt-ampere reactivo. Bien. El otro método, en vez de usar la tabla, usar la resta. Para eso tengo que conocer la potencia activa, medida con una pinza batimétrica, el coseno phi inicial y el coseno phi deseado. Y decir que los kilovolt-ampere reactivo va a ser igual a la potencia activa en kilowatt multiplicado por la resta de la tangente phi inicial, del ángulo phi inicial, menos la tangente phi del ángulo deseado. Y ahí saco el valor de mi potencia reactiva del banco de capacitores. Otro método interesante para ustedes, ingenieros industriales, es analizar la factura eléctrica. Ya la factura eléctrica, nosotros no analizamos una factura eléctrica, pero sí vimos cómo se calcula todos los valores de las facturaciones o del encuadro tarifario. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, una facturación básica, ¿bien? De un consumidor que, fíjense que es un gran usuario, ¿bien? Vendría a ser una T2 o T3, creo que T3, porque la energía está facturada en resto, valle y punta, ¿bien? Y la potencia está facturada en punta y fuera de punta, o sea, en pico y fuera de pico. Bien, entonces fíjense, yo tengo mi facturación, tengo un exceso de energía reactiva que estoy pagando, bien, lo ven ahí, es de 64.000 kilowatt, que no es kilowatt acá, sino acá sería kilovolt-ampere reactivo, hora, kilobar, bien, y estoy pagando esta cantidad de pesos, ¿acuerden? Esto piense que hace mucho que tengo esta factura, con lo cual con la inflación que hay, si quieren pásenlo a dólares, pásenlo a unidades monetarias imaginarias, no importa. No son los valores reales, ¿no? De pesos. Bitcoin, lo que ustedes quieran. Así que vamos a ver, ¿cómo haríamos con una factura eléctrica para poder hacer el cálculo? Es un cálculo aproximado, ¿no? Fíjense que acá lo dice, el cálculo de potencia a través de un recibo es solamente un método aproximado, pero muy práctico para el cálculo de las baterías. Generalmente proporciona resultados aceptables, pero en el caso de que existan regímenes de funcionamiento muy dispares o no se conozcan las horas de funcionamiento reales de mi industria, los resultados no pueden ser del todo satisfactorios. Entonces, ¿cómo hago? Calculo la energía total consumida en los 3 periodos, resto, valle y punta. En este caso, si sumo, me darían 47.730 kWh. Ahora tengo la energía reactiva,
que son 64.000 kilovolt-ampere reactivo hora. Con lo cual, como tengo la potencia, la energía reactiva, y tengo la energía activa, puedo sacar la tangente de phi, como el cociente de la energía reactiva sobre la energía activa total. Y eso me da que la tangente de phi que tengo en ese momento es 1.33. Ahora calculamos el valor de la energía reactiva necesaria. ¿Bien? ¿Qué era? ¿Cómo la sacábamos? Como la energía activa multiplicada por la tangente de phi actual menos la tangente de phi deseada. ¿Bien? Y acá hace un... Para llevar E a P, lo divide por el tiempo de uso. Entonces me saco, obtengo P. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tengo energía. ¿Energía qué es? Kilowatt hora. Si yo conozco la totalidad de la hora de funcionamiento, saco P. ¿Está bien? E, que es energía, ¿a qué es igual? A P por tiempo. Entonces, si a energía la divido por el tiempo, me da P. ¿Bien? Que es potencia. Entonces, en este caso, las horas trabajadas son 18 por día. Entonces, 18 horas por 22 días me da 396 horas. Entonces, ahora, este valor que era E, lo divido por la totalidad de las horas trabajadas, y todo esto, a ver si agarro un lapicito, para que no se confundan. Díganme si los estoy confundiendo y lo explico de nuevo. Esto es energía total. Esto son las horas totales. Las horas totales. Entonces, ¿dónde salen las horas totales? Salen de multiplicar las horas en el día por la cantidad de días de trabajo en el mes. Me dan estas horas. ¿Bien? Entonces, como E es igual a P por T, siendo T el tiempo, ¿bien? Entonces yo puedo sacar P como la energía dividido el tiempo en que yo medito esa energía. ¿Se entiende? Entonces, todo esto termina siendo P. Todo esto termina siendo P, y hacemos el mismo cálculo de siempre. P por la resta de la tangente de phi que tengo menos la tangente de phi deseada, me da que tengo que colocar una batería de capacitores de 121 kVA reactivo. ¿Bien? ¿Está claro? Acá lo único distinto es cómo calculé P, que lo saqué de la facturación. Si quieren lo chequeamos de nuevo, miren. ¿Cómo saco la energía total? Yo sé que la distribuidora me midió la energía en el resto, en el valle y en el pico, que son los tres está sectorizado el día, las 24 horas del día, en resto, valle y pico. Sumo toda la energía y tengo toda la energía del mes. Bien, tengo toda la energía del mes. Entonces, ¿ahora qué hago? Toda esa energía del mes, de alguna manera, la divido digamos, la energía reactiva, que también la medí del mes, por la energía total del mes, y me da la tangente del ángulo phi que yo tengo en este momento.
Ahora, ¿qué hago? Necesito conocer, tengo E, pero no tengo P. Para conocer P, necesito conocer el tiempo, o sea, en horas, porque E se mide en kilowatt hora. Si yo conozco la cantidad de horas, puedo sacar los kilowatts, que es la potencia que yo consumí en promedio. Entonces, de esa forma, conociendo la cantidad de días que trabajo y las horas por día, puedo sacar la cantidad de horas. Multiplicando la energía por la cantidad de horas, obtengo P, y P por la resta de las tangentes me da Q, que es Q que es la que necesito para compensar. Bien. Ahora, ya por 3 o 4 métodos distintos pude obtener cuál es el valor de Q de mi batería de capacitores. Ya les expliqué que teniendo la tensión y teniendo la frecuencia puedo saber la cantidad de faradios, micro o faradios que yo necesito para poner en mi banco de capacitores. Lo que me falta ahora es saber dónde voy a instalar esos bancos de capacitores o cómo los voy a instalar. Entonces, la potencia de capacitores, acá vamos a ver, dice, vamos a usar, una de las formas es una potencia unitaria fija y constante. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un banco de capacitores fijo y siempre colocados. Entonces, ¿qué pasa? Hay 3 formas. Una manual, con mando por un interruptor automático, una semiautomática, por medio de un contactor, o una directo, conectando los bornes directamente al receptor. Bien, entonces, puede ser utilizándose en bornes de una carga,